Entrando a los últimos conceptos básicos, tenemos la tensión superficial, que es la tensión actuando en la superficie de un líquido cuando está en contacto con un gas u otro líquido no miscible. Si tenemos un recipiente y analizamos sus moléculas, la molécula en el recipiente, la molécula número A y la molécula B, están sometidas a fuerzas de cohesión y de adhesión en todas sus direcciones y tienen una resultante nula, o sea, la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. En el caso de la molécula C, que está en la superficie, en este caso no está sometida a esfuerzo en todas sus direcciones, por ende quedará sometida a una resultante hacia abajo perpendicular a la superficie del líquido. La tensión superficial es energía superficial por unidad de longitud de la película que se forma. Si hacemos el análisis dimensional nos queda que es fuerza sobre longitud. Y es una tensión media rara, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de tensión y es fuerza sobre longitud al cuadrado, newton sobre metro cuadrado. En este caso es por unidad de longitud únicamente. Y las unidades en este caso serán newton sobre metro. Gracias a la tensión superficial podemos explicar la existencia de las gotas. Si analizamos una gota considerándola completamente esférica y teniendo en cuenta la presión interna de la gota que contiene agua por un lado y por el otro lado la tensión superficial del otro, que tenemos la tensión que en la parte superior tenemos fuerza por longitud, que es el trabajo que realiza esta película de agua para no deformarse dividido en la totalidad del área. Igualando estas expresiones podemos determinar que la presión interna de la esfera es 4 veces la tensión superficial sobre el diámetro. De esta forma nosotros, a partir de la presión interna y de la tensión superficial, podemos determinar los diámetros de una gota, que es a lo que nos lleva el ejercicio siguiente, que nos da como dato la tensión superficial y la presión, y nos pide determinar el diámetro de la gota. Se los dejo para que lo realicen ustedes por sus cuentas. Otra propiedad que nos permite la tensión superficial y la adhesión que existe entre el líquido y un sólido, en este caso, es la capilaridad, que es un fenómeno producido por la tensión superficial y el valor relativo de la adhesión entre el líquido y el gas. El líquido y el sólido. Hay que corregir el filmín. El líquido y el sólido. Acá es sólido. Esto ocasiona que el líquido suba o baje dentro de un pequeño tubo vertical sumergido en él. En el caso del agua se produce un ascenso y en el caso del mercurio se produce un descenso. Esto tiene que ver con, como dije antes, con la cohesión y la adhesión del líquido y el sólido. Si analizamos la ecuación para determinar cuánta es esta altura que puede llegar a ascender el líquido dentro de un tubo capilar o descender, si equilibramos por un lado el peso tenemos una componente que es
hacia abajo, que es el peso de todo este líquido. Y además tenemos la tensión, por otro lado, en su componente que debemos descomponer en la misma verticalidad. Por eso tenemos el coseno. Por un lado tenemos la presión por el área, o de otra forma el peso específico por el volumen que ocupa esta parte del líquido, y por el otro lado tenemos como otro esfuerzo la tensión por el perímetro de este cilindro, la tensión descompuesta por el perímetro del cilindro. Resolviendo esta ecuación para H, llegamos a la expresión de cuánto vale el ascenso o descenso de el líquido en un tubo capilar, que es a lo que nos lleva el siguiente ejercicio, que nos pide determinar el valor de H producido por la tensión superficial en un tubo capilar que tiene 2 milímetros de diámetro cuando el fluido es mercurio y el ángulo θ es de 50 grados. Como datos nos vamos a las tablas de la tabla número 3 y la tabla número 1, donde obtenemos que el peso específico del mercurio es de 133.100 newton sobre metros cúbicos y la tensión superficial es de, con el vidrio y en contacto con el aire, de 4,84 newton sobre metro. Con estos datos podemos reemplazar en la ecuación anterior y llegar a que el ascenso producido es de 23,4 milímetros. Y por último les dejo el siguiente ejercicio, que es que está resuelto y lo encontrarán también en la guía, que es de una fábrica de termómetros que analiza el error en base a su tensión superficial. Más ejercicios de este tipo van a encontrar en la guía de trabajos prácticos que está publicada en la autogestión, y está disponible el foro de alumnos para cualquier consulta que tengan sobre los ejercicios y sobre algún otro tema que puedan sacar entre ustedes dudas, o también tenemos participación los docentes en este foro. Las siguientes clases, la unidad número 2, se seguirá subiendo por este medio hasta que vuelvan las actividades de forma presencial en la universidad. Les mando un saludo, muchas gracias por su tiempo.